vamos a pedir al director de la GETIC, Nicolás Laguna, que nos pueda realizar la exposición. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerle a los compañeros de Oxfam por realizar juntamente con nosotros este seminario, este foro. Agradecerle a Raiza, a Eliana, a Kira, Armando por su presencia y por las ideas que van a compartir con nosotros. El tema de este foro era herramientas digitales y participación ciudadana. Y cuando empezamos a reflexionar para realizar esta presentación, yo pensaba en lo principal. ¿Qué es lo principal? Las redes sociales, las herramientas digitales, la participación o la ciudadanía, el ciudadano. Y entonces considero que lo fundamental, lo central en este debate debiera ser el ciudadano, y para eso creo que es fundamental entender qué es un ciudadano, qué implica ser ciudadano, qué es la ciudadanía. Y creo que hay dos cualidades centrales en torno al ser ciudadano. Los ciudadanos no existen desde siempre. En la Edad Media no habían ciudadanos. En las sociedades esclavistas los esclavos no eran ciudadanos. En muchas sociedades las mujeres no eran ciudadanas. Los ciudadanos son normalmente aquellos que son objeto o beneficiarios de derechos políticos. Y creo que hay dos derechos fundamentales en torno a los cuales, por lo menos en nuestro tiempo, en nuestra época, desde hace ya varios siglos, 3 siglos, 2 siglos, se construye la idea del ciudadano y de la ciudadanía, y es la libertad y la igualdad. La libertad, que en la construcción moderna de la ciudadanía representa la no pertenencia, la no posesión con respecto a lazos sociales, económicos, culturales, de servidumbre, esclavitud, pongueaje, ni respecto a una comunidad. Quiere decir el desprendimiento del ser humano, del hombre, de la mujer, con respecto a sus lazos sociales de servidumbre, con respecto a lazos sociales de distinta forma de colectividad. Eso significa el individuo, eso significa la separación jurídica de estos lazos. Ya no hay una obligatoriedad jurídica de parte de las personas con respecto a este tipo de lazos. En la Edad Media, el siervo tenía una relación de dependencia con el señor, le debía un tributo. Un esclavo era la pertenencia del esclavista, tenía un dueño. El esclavo era un objeto que era pasible de posesión. Aunque era una persona, era pasible de ser posesión de otra. Las mujeres, decía Aristóteles, que era un hombre muy inteligente, pero que sin embargo en este tema era víctima de su tiempo, decía que las mujeres eran un objeto animado, es decir, un objeto que se mueve, no tenía voluntad propia, decía él. Ese era como se pensaba a las personas. Los hombres sí eran objeto de derecho político. Entonces la ciudadanía en la época moderna se constituye a partir de la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, sin restricción. Ya no se diferencia esclavos, siervos, señores, ni se diferencia hombres y mujeres. Todos somos sujetos de derechos políticos. Y eso nos genera un grado de igualdad, es decir, en términos jurídicos somos iguales y también somos libres. Pero decía Carlos Marx, si bien la modernidad ha creado a este individuo libre, también ha creado las condiciones de la dominación moderna. La sociedad moderna no es una sociedad exenta de rasgos de dominación. Y dice Marx, este individuo libre, desposeído de relaciones de servidumbre, también está desposeído de los medios que le permitan su reproducción material. Por tanto, se ve obligado a venderse por un tiempo determinado, todos los días, a un empleador que le va a dar un salario. Durante ese tiempo, nuestra jornada de trabajo, somos los esclavos de nuestro empleador. Hacemos lo que él nos dice, producimos lo que él nos dice, construimos lo que nuestro empleador nos ordena, 8 horas cada día. Está normado, está reglamentado, cedemos nuestra libertad, nuestro cerebro, nuestro nervio, nuestro pensamiento, nuestra capacidad intelectiva y productiva
por un tiempo determinado todos los días. Todos los que trabajamos hacemos eso. Ese es un aspecto. Por un lado, libertad de las relaciones de dominación previas, y por el otro lado, también la carencia de los medios para nuestra reproducción material, que nos someten a otra forma de dominación distinta a las anteriores, ya no basadas en relaciones de pertenencia. Por otro lado, tenemos que ser también iguales para ser ciudadanos, y la igualdad implica un determinado grado de nivelación de los bienes materiales y simbólicos que todos podemos tener. La idea de ciudadanía constituye el elemento básico para pensar que todas las personas tienen derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, derecho a la educación, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la intimidad. Es un conjunto de derechos de caracteres jurídicos que se le otorgan a cada uno de los miembros de la sociedad que son ciudadanos. Entonces somos todos iguales de alguna manera, material, simbólica y jurídicamente. Ese es el ciudadano, esa es la forma en que la sociedad moderna ha resuelto la pulsión social sobre la igualdad y la libertad. La constitución de este sujeto moderno, el sujeto principal de la modernidad, es el ciudadano. Entonces es un sujeto independiente de lazos sociales forzosos, pero sin embargo totalizado en una pertenencia identitaria, jurídica y política con referencia a un Estado nacional. Es decir, la sociedad moderna, ¿qué nos dice? ¿Quién nos garantiza nuestros derechos ciudadanos? ¿Quién nos garantiza que podemos ejercer la libertad y determinado grado de igualdad? El Estado. Y todos estamos relacionados de una forma u otra a un Estado. Nacemos en un Estado, adquirimos la nacionalidad de ese Estado. Cuando nos nacionalizamos en otro país, entonces adquirimos los derechos y deberes en ese Estado, pero con ciertas limitaciones. Pero estamos siempre amarrados a una forma de totalización de lo social más amplia que nosotros mismos, porque al fragmentarnos en individuos independientes, la sociedad moderna tiene que encontrar una forma de totalizarnos en una colectividad histórica, de costumbres y de proyección política. Entonces nos referenciamos y nos aglutinamos en torno a un conjunto institucional, territorial, histórico, que tiene que ver con un imaginario, costumbres y lealtades que totalizan el conjunto de la sociedad y nos hace al mismo tiempo pasibles de esta relación contractual de venta de nuestro trabajo. Esta no es la única solución que se puede dar al ser libres e iguales. Hay otras formas de ser libres e iguales. La modernidad ha encontrado esta forma como la que se adecua a este momento histórico. Tiene un escenario privado donde la libertad se corrompe y tiene un escenario público donde se garantizan los derechos y deberes ciudadanos. Entonces el ciudadano tiene derecho a gobernar y ser gobernado, esos son los derechos políticos fundamentales. Tienes derecho a fiscalizar al Estado, tienes derecho a participar de la política y del gobierno. Y en términos de expresión y de manifestación, se ha construido desde el siglo XIX aproximadamente un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que nos trae aquí, que son las redes sociales y las herramientas digitales. Y es la creación y la construcción de lo que llamamos opinión pública. La opinión pública es una construcción que existe en sociedades modernas, donde la gente ha sido fragmentada, individualizada, liberada jurídicamente, donde cada una se expresa a su manera, pero para construir ciertos imaginarios colectivos creamos esto que se llama opinión pública. Ya Max Weber a principios del siglo pasado hablaba de la opinión pública como un factor de regulación del acto de gobernar. Entonces, esos imaginarios comunicacionales se hacen respecto a distintos temas a partir de las opiniones fragmentarias de los ciudadanos y por supuesto las tecnologías de información, las redes sociales, lo que hacen es fortalecer la posibilidad que tenemos nosotros de expresarnos, de manifestarnos, de opinar, de criticar, de insultar, de maltratar, de lo que fuera, lo que queramos. Las redes sociales son un elemento que nos permite expresarnos, manifestarnos de distintas maneras. Pero también son otro factor de lo que hace el Estado como Estado. El Estado no solo es el garante de estos derechos y deberes, porque también es el garante de la dominación. Y en ese sentido lo que hace el Estado con la opinión de la gente
sea a través de procesos electorales, sea a través de redes sociales, sea a través de encuestas, sea a través de cualquier instrumento de comunicación o de expresión, lo que hace es sondear el estado de la sociedad para establecer sus mecanismos de mediación. Es decir, el Estado va a escuchar la voz de todos, va a tratar de procesarla y articularla a su proceso de dominación para que esas voces no se conviertan en la destrucción del propio Estado. Entonces las TIC, si bien son parte, las tecnologías de información y comunicación, si bien son parte de la construcción de procesos de participación, de construcción de lazos afectivos, todos ustedes chatean por WhatsApp, con la novia, con el amigo, con el primo, con el hermano, construimos lazos afectivos y sociales, pero también es parte de la lectura por parte del Estado de la sociedad civil, saber qué piensa la sociedad civil. Y las nuevas tecnologías de información han generado un proceso a escala global, mundial, de lectura de la opinión, del pensamiento y de la comprensión de lo que entiende la gente que está pasando. Google, Facebook y la NSA son eso, son la expresión de esa vigilancia global, masiva, mundial del pensamiento de la gente. Armando nos decía, es un modelo de negocios. Edward Snowden en el año 2013 nos ha dejado en claro que eso no es un modelo de negocios, es un modelo de espionaje, también de negocios, pero es también un modelo de espionaje mundial y global. Google, Facebook, todos saben dónde dormimos, dónde vivimos, dónde comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién hablamos, con quién no hablamos, qué pensamos, si nos agrada el gobierno, no nos agrada el gobierno, no nos agrada Temer o si nos agrada, o Bolsonaro, nuestras opiniones, pensamientos y actitudes las conocen, porque reaccionamos frente a un conjunto de informaciones. Estos grandes centros de las redes sociales donde se concentra la mayor parte de gente que interactúa con redes sociales, lo que hacen es digerir, procesar, comprender, hacer comprensible cantidades ingentes de información para actuar, para manipular y para interferir en la opinión, para condicionar la acción de las personas a través de las redes sociales. Ese es su objetivo, si lo logran o no, eso es otra cosa. Empezando de condicionarte a comprar un modelo determinado de vehículo, una determinada marca de leche, un determinado tipo de ropa, escuchar cierto tipo de música. Eso es lo que quieren, hasta tu opinión política, que votes o no por un candidato u otro. Si son capaces de condicionar nuestra acción de esa manera, serían capaces de dominar el mundo. Entonces, si bien las redes sociales nos ayudan a comunicarnos, a tomar decisiones, a discutir, a debatir, bien, mal, con insultos, sin insultos, eso creo que es, y muchas de las cosas que nos mencionaba Eliana están en ese marco de lo que somos como seres humanos. Las redes no tendrían por qué convertirnos en buenas personas o en malas personas. Quizá nos tenemos miedo a nosotros mismos porque podemos opinar bruscamente o porque podemos reaccionar de una manera o no, ocultos detrás de la pantalla del celular o de la computadora. Sin embargo, eso somos. Pero ya los intentos de lectura y de manipulación global de las sociedades tienen otra dimensión que no tiene que ver con lo que somos nosotros mismos, sino con lo que alguien quisiera hacer de nosotros. Y ese es el gran daño que se ha hecho al centralizar los procesos tecnológicos, al hacer que Google y Facebook sean las dos puertas a la Internet. Hay gente que piensa que solo se puede entrar a Internet a través de Google, ¿no? No, la barra de direcciones no existe. Si no entras a Google, buscas y de ahí pasas a una página. Y Google está omnipresente en el 70 o 60% de las páginas del mundo, porque tiene sus analíticas, tiene sus propagandas y todo insertadas en el código de cada página. Entonces, al centralizar eso en Facebook, o en Google, perdón, y en Facebook, que es como gente que también piensa que solo existe Facebook en Internet, que eso es Internet, lo que estamos haciendo es darle un macropoder a dos empresas transnacionales gigantescas que controlan la información respecto a nuestro pensamiento, nuestras actividades y nuestras visiones del mundo. Y eso, si ustedes se dan cuenta, es obviamente una afrenta a la igualdad. En ese escenario no estamos en igualdad de condiciones y es una afrenta a la libertad. El otro día veía que Facebook bloquea una página de una empresa dependiente de RT, de una empresa rusa,
porque tienen nexos con el gobierno ruso, no sé por qué, pero deciden bloquear la página, que tenía varios millones de seguidores, porque les parece que tienen el derecho. En otra ocasión banearon una fotografía que es premio Pulitzer de la guerra de Vietnam, donde hay una niña corriendo, quemándose desnuda. Esa era una denuncia en la guerra de Vietnam a las bombas de napalm de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí lo consideraron un desnudo infantil y lo bloquean, lo banean. Entonces se arrogan estas dos empresas el derecho de censurar, y la censura es también una afrenta a la libertad de expresión. Entonces lo que se ha construido es dos macropoderes capaces de censurar a la gente, de priorizar quién va arriba, quién va abajo, qué ves, qué no ves, qué te muestro, qué no te muestro, qué creo que es importante y no para que tú lo veas, de vender eso a ciertas empresas, de vender eso a políticos, y entonces se ven vulneradas la privacidad, la libertad de expresión y todos esos derechos que habíamos consagrado para los ciudadanos. Para que la participación ciudadana, y a eso va la exposición del día de hoy, sea verdaderamente ciudadana, es decir, en respeto de los derechos de los ciudadanos, de los miembros de las comunidades políticas, significa que tenemos que encontrar una arquitectura técnica y una arquitectura política que nos garantice el ejercicio de esos derechos. Condiciones técnicas para que esto sea posible, para que el ejercicio y la participación ciudadana sean efectivamente ciudadanas en la Internet, necesitamos primero una red neutral, una red donde no se priorizan contenidos de unos u otros porque pagan o porque tienen la primacía de la relación con una determinada empresa. Necesitamos también una red descentralizada. Si centralizamos la información en Google y en Facebook, no vamos a tener nunca una red que respete el derecho de cada uno de los ciudadanos. Tenemos que construir tecnologías descentralizadas y quizá en estos dos elementos, una red descentralizada y neutral, estamos poniendo en duda toda la estructura de la Internet, toda la estructura y el funcionamiento de la Internet tal como funciona hoy en día. Otro elemento técnico fundamental para construir un mundo digital, herramientas digitales que hagan efectivamente de la participación una ciudadana libre e igualitaria, es tener tecnologías libres. El monopolio sobre la tecnología y sobre el conocimiento son dos elementos que atentan también contra un ejercicio plenamente ciudadano de las tecnologías para nuestra participación. Finalmente, el acceso igualitario. Tenemos que priorizar la inversión de recursos, eso ya toca, creo, a los estados como su política para garantizar el acceso igualitario a este nuevo espacio que no es solo de participación, sino de acceso a información y conocimiento. Esas son las condiciones técnicas. Las condiciones políticas: tenemos que construir una gobernanza democrática de la Internet o de otra red que se construya, quién sabe qué pasará los siguientes años, pero hoy la gobernanza de Internet no es democrática, la controlan determinados núcleos centrales de la Internet, la controlan ciertas agencias y ciertos gobiernos, y los demás no tienen derecho a participar en las decisiones de cómo se construye técnicamente esa red. Tenemos también que tener una definición democrática de los objetivos de las tecnologías digitales, es decir, ¿para qué sirven? Queremos que una red social, la tecnología que nos permite establecer lazos afectivos entre seres humanos, tenga el objetivo de vender productos, de vender publicidad, o queremos que simplemente sea una tecnología que nos permita hacer eso, comunicarnos entre amigos, parientes y quizás hasta desconocidos, pero comunicarnos libremente sin que nadie esté usufructuando por detrás de esta actividad. Tenemos también que tener como condición política y comprender así que el conocimiento es propiedad colectiva de la humanidad. El conocimiento sobre la tecnología, sobre cómo se genera, se produce tecnología, no puede ser una propiedad privada, tiene que ser una propiedad colectiva de todos los seres humanos, porque solo así podemos saber a dónde estamos entrando, cómo funciona esa tecnología, para qué funciona, cuáles son sus fines y sus efectos en nuestra propia vida cotidiana. Entonces creo que tenemos grandes retos: construir condiciones técnicas y condiciones políticas, he mencionado algunas, quizá hayan varias más, y construir todos estos elementos para que la participación política, la participación ciudadana nuestra sea efectivamente ciudadana, libre e igualitaria. Gracias.